Pues vamos a leer los últimos 4 versículos, versículos 26 hasta el final del capítulo, Gálatas 3, versículo, voy a empezar en el 25. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hasta aquí la lectura. Vemos que el apóstol Pablo sigue presentando argumentos a los gálatas en cuanto al evangelio que presentaban por un lado los judaizantes, que siempre ponían como requisito el circuncidarse los varones, el guardar la ley como requisito previo para poder alcanzar a la salvación. Y Pablo, a través de esta epístola, está una y otra vez repitiendo y dando argumentos de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista, para decir que no es cierto, que esto no es así, que la salvación es solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en su muerte, resurrección. Y es así, y aquí sigue presentando este argumento, ¿no?, de que solamente los pecadores pueden llegar a la salvación a través de la gracia de Dios. Dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No menciona nada de la ley aquí, no menciona requisitos, no menciona obras humanas, no menciona nada que tengamos que poder añadir a la gracia de Dios. No, dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo deja bien claro. La fe es esa confianza que descansa en Él y no en nosotros. Es lo que Él ha hecho, es lo que Dios ha hecho, lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer. La fe es la llave que Dios nos da en su gracia para poder apropiarnos de sus promesas. Esa es una verdad que ha de repetirse y enfatizarse, porque sin fe, nos dice la Escritura en el libro de Hebreos, es imposible agradar a Dios. Puedes hacer cualquier cosa, pero sin fe en el Señor Jesucristo es imposible agradar a Dios. La fe es confiar completamente en Dios y en su obra de amor por medio de Jesús a favor nuestro. El creer de todo corazón que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz, fue nuestro sustituto. Quien debería de haber muerto en aquella cruz éramos nosotros, que somos los pecadores. El Señor Jesucristo fue sin pecado, pero cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Él ocupó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto. Fue la obra de Dios en su gracia a favor nuestro. Jesús sufrió la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Él sufrió el juicio de Dios por causa de nuestros pecados. El justo murió por los injustos. Él era sin pecado. Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Sin embargo, como leemos en el capítulo 53, ¿verdad?, de Isaías, Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y Él sufrió la ira de Dios por causa del pecado. A veces nosotros tratamos a la ligera o tenemos pensamientos muy livianos acerca de lo que es el pecado. Bueno, tampoco es tan grave, ¿verdad? Quizás para ti o para mí no sea tan grave. El pecado es una ofensa en contra de la santidad de Dios. El pecado ofende a Dios. Es algo que hacemos en contra de su santidad. Entonces el pecado es algo verdaderamente grave a los ojos de Dios. Y fue tan grave que no había ninguna manera de que pudiéramos ser salvos. No había cordero, no había sacrificio que se pudiera ofrecer, no había nada que se pudiera hacer para poder solucionar que el hombre estaba perdido en sus delitos y pecados. Fue necesario que Dios mismo, el Hijo de Dios, se encarnara. O sea, imaginaros qué es el pecado para Dios. Que para solucionarlo envió a lo que más amaba, a su propio Hijo. Él se encarnó, vino a este mundo, vivió sin pecado y su objetivo era llegar a la cruz. Su objetivo era morir en la cruz en nuestro lugar, pagar el precio de nuestros pecados. O sea que el pecado no es algo verdaderamente liviano.
El pecado es una ofensa, es grave en contra de Dios. Y fue un costo muy caro. Es cierto que la salvación es gratuita, ¿verdad? Somos salvos por gracia, es un regalo de Dios, pero su costo fue muy alto, porque fue la sangre, la vida del Señor Jesucristo ofrecido en la cruz del Calvario en nuestro lugar. No solamente Jesús ocupó nuestro lugar, no solamente Él sufrió la ira de Dios, Él resucitó, ¿verdad? Nos dice la Escritura, con poder y gloria, habiendo obtenido, como dice el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 12, eterna redención. La obra de Jesús es una eterna redención que Él ha ofrecido, ¿verdad? Que Él ha puesto su vida en nuestro lugar. La fe que salva es la que cree con el corazón y que entrega sin reservas la vida al Salvador. Porque hay muchos creyentes intelectuales, como diciendo yo creo. O sea, lo correcto de creer es esto, que Jesús vino, murió en la cruz por mis pecados. Yo creo esto. Pero no hay una entrega de corazón. Y la fe que salva es esa fe que cree lo que Jesús hizo, pero es esa fe que se da, ¿verdad? Aquel que dio su vida por nosotros. Una entrega de corazón, sin reservas. Señor, te doy mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo mi ser, te lo doy a ti. ¿Por qué? Porque tú has pagado un gran precio para salvarme, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El costo fue muy alto, ¿verdad? Y demanda de nosotros una entrega. Yo entrego mi vida al Señor, ¿verdad? Yo creo que Jesús hizo eso para lavarme, para limpiarme de mis pecados, para comprarme, dice la Escritura. Ya no sois vuestros. El cristiano ha de entender que ya no se pertenece a sí mismo. Hemos sido comprados por precio, no somos nuestros, somos del Señor, ¿verdad? Y es esa fe que salva, que cree, una fe que cree y una fe que se entrega. Pero me gustaría subrayar el todos que encontramos en este versículo, ¿verdad? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Todos. ¿Los judíos? Dice sí. ¿Los gentiles? Dice también. No hay un medio de salvación para los judíos y otro para los gentiles, que era la pugna que había aquí en el libro de los Gálatas, ¿verdad? Que los judíos decían que así, y Pablo con el Evangelio decía que no. No hay dos formas de salvación, una para judíos y otra para gentiles. Los judíos no se salvan cumpliendo la ley. Los judíos se salvan arrepintiendo de sus pecados y creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Igual que los gentiles. Dice, pues todos, judíos y gentiles, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos tenemos esa necesidad, ¿verdad? Tenemos la misma necesidad de salvación, tenemos el mismo medio de salvación y solo hay salvación por la fe en Cristo. ¿Qué necesitan los gentiles para ser salvos? A Jesús. A Jesús. ¿Qué necesitan los judíos para ser salvos? A Jesús. Sin añadir nada más, ni nada menos. A Jesús. No hay dos puertas de acceso a la salvación, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la puerta. No dijo, a una puerta para los judíos y otra puerta para los gentiles. No, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ayer hicimos esta pequeña excursión con los jovencitos, íbamos subiendo por la montaña por un camino, ¿verdad? Se preguntaban, ¿y esto quién lo ha hecho? Uno dijo, Dios. Claro, Dios ha creado todo. Pero ¿quién ha hecho el camino? El hombre, ¿verdad? Los caminos los ha hecho el hombre, el ser humano. Y no solamente en la montaña el hombre ha hecho los caminos, ¿verdad? El hombre ha hecho muchos caminos para llegar al cielo, pero sabéis, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos que el hombre ha hecho para llegar a Dios, pero ninguno de los caminos que el hombre ha hecho te lleva a Dios. El único camino que te lleva a Dios no está hecho por hombres, está hecho por Dios mismo. El camino no va de abajo arriba, el camino viene de arriba a abajo. Es Él que vino a buscarnos a nosotros. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres ir al cielo, es Jesús la puerta, Jesús es el camino, no hay otro. Para judíos y para gentiles, para niños, para adultos, para mayores, para todo ser humano, el único camino es Cristo.
¿verdad? Y él dijo bien claro, nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie es nadie, ¿verdad? Hay este pensamiento que te dice, bueno, al final todos los caminos llevan a Roma y si no es de una manera, unos llegan a Dios de esta manera, otros llegan a Dios de la otra manera, unos con una fe, otros con otra fe. Lo siento, es excluyente el mensaje de las Escrituras, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la puerta, Jesús dijo, yo soy el camino. Quien no tiene su fe y confianza en el Señor Jesucristo no está en el camino que lleva al cielo. El único camino que lleva al cielo, a la salvación eterna, se llama Jesús, que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ese camino, ¿verdad?, nos convierte o nos trae o nos lleva a ser, nos dice, hijos de Dios. Eso es lo que trae esa fe en Jesús, hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, podemos decirlo en un sentido general por creación, todos somos hijos de Dios en el sentido de que Dios nos ha creado, ¿vale? Pero hijos de Dios a un nivel espiritual real, verdadero, no todas las personas son hijos de Dios, aquellos que han depositado su fe en el único camino y aquellos que han atravesado la única puerta, que es Cristo. Este es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego también en Hechos 3, Pedro en la predicación lo dijo, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición de Dios al mundo entero está en el Señor Jesucristo. Para los judíos y para los gentiles, Cristo. Si tú sacas a Cristo de la ecuación, estás perdido. Y esto es lo tristemente de muchos judíos hoy, incluso hoy día, que desprecian a Jesús. Desprecian a Jesús, no lo tienen como el Mesías, como el Hijo de Dios que vino, el que dio su vida. No, no. Están verdaderamente perdidos. Necesitan a Jesús para venir a la salvación, para ser hijos de Dios. La promesa que Dios le dio a Abraham es que todas las personas, por medio de la fe en Cristo, pueden llegar a ser hijos de Dios. ¿Verdad? Nos dice en Juan 1:12, tan conocido, mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y luego también en primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. No hay mayor título, honor o bendición que una persona pueda poseer en este mundo que ser hijo de Dios. No hay mayor privilegio en este mundo, ni ser presidente de una nación, ni ser el empresario más exitoso del mundo o el multimillonario más grande de toda la historia. No hay nada más grande que el poder decir, soy hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Al Dios creador de los cielos y de la tierra, del universo entero, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, puedo decirle Padre Celestial, por medio de la fe en Cristo. No hay mayor privilegio que este. Continúa el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vuelvo a enfatizar el todos, ¿verdad? Porque todos los que sois hijos de Dios, ¿qué ha pasado? Ha pasado varias cosas a un nivel espiritual. ¿Qué es lo que ha pasado a todo creyente que por la fe ha creído en el Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados? ¿Qué es lo que ha sucedido en su alma? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿vale? Bautizados en Cristo. No se está refiriendo el bautismo en agua. No se está refiriendo al bautismo en agua, se está refiriendo al bautismo en Cristo. Hemos sido introducidos en Cristo. De lo que el bautismo de agua es un ejemplo, es una ilustración de una realidad interior del corazón del cristiano, ¿verdad? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. El origen de la palabra bautismo viene del griego y significa inmersión o sumergir. Cuando alguien se sumerge totalmente en agua, todo su cuerpo queda envuelto en el agua. Viene a ser uno en unión con el agua.
Tú te metes en un río, te metes en el mar, te metes en una piscina, tú te metes entero y sales mojado de arriba a abajo. De arriba a abajo, todo tu cuerpo ha formado una unidad con el agua. En ese aspecto el cristiano está en Cristo. No hay una parte que sí y otra parte que no. Parte de mi vida se la he dado al Señor y parte de mi vida no. No, hemos sido bautizados en Cristo. El verdadero creyente ha sido bautizado en Cristo. Cristo llena. Cristo controla. Cristo guía la vida del cristiano. Viene a ser uno con Cristo. Esto es lo que significa. Una persona puede ser bautizada en agua y realmente no haber nacido de nuevo. Puede ser este tipo de personas autoengañadas, que creían creer, pero no creían, ¿verdad? Y han pasado por la experiencia del bautismo en agua. Pero el bautismo de agua, ¿sabéis lo que hace? Te moja. Moja tu cuerpo, sales mojado. La obra es en el corazón. Ahí no llega el agua, ahí llega Cristo, ¿verdad? Y el bautismo en agua es una ilustración, un ejemplo, una enseñanza de lo que ha sucedido en el corazón, de que aquel que se bautiza da testimonio de fe, de que ha creído en Cristo, que está en Cristo, que ha sido bautizado en Cristo. Esa es la realidad espiritual de un cristiano. Nadie puede ser bautizada en Cristo sin ser genuinamente hijo de Dios. En agua sí. Muchas personas han sido bautizadas en agua porque daban fruto, que parecían que sí, que habían creído en el Señor, pero después a la larga te das cuenta de que no. O sea, podemos ser engañados, o incluso la misma persona puede sentirse o ser engañada a sí misma, pero el bautismo en Cristo solamente es aquel que genuinamente es hijo de Dios. Y esta es una realidad espiritual que realiza el Espíritu Santo en el que ha nacido de nuevo. Ha sido bautizado en Cristo, ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Para poder entenderlo, recibimos el bautismo del Espíritu Santo en el momento de la salvación, no es algo posterior. Algunos creen que es como una segunda gracia, ¿no? Y después de haber creído están buscando esa llenura del Espíritu y están buscando una experiencia especial en su vida para que realmente ahora sí. Muchos dicen que la manifestación del bautismo del Espíritu es el hablar en lenguas. Esto que vemos en el movimiento carismático, va balbuceando, no sabes qué, y o van saltando, o van danzando, o van haciendo barbaridades, y a eso le llaman el bautismo del Espíritu Santo. No. El bautismo del Espíritu Santo es algo espiritual que el Señor hace en el corazón en el momento de que una persona cree en Cristo, experimenta el nuevo nacimiento. Ha nacido del Espíritu, ¿verdad? Ha sido bautizado por el Espíritu Santo en Cristo, ha sido colocado en Cristo. Y eso sucede en el momento de la salvación, cuando una persona realmente nace de nuevo, según dicen las Escrituras. El Espíritu Santo es quien nos bautiza en Cristo, nos coloca. Esto quiere decir que nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es la Iglesia? La Iglesia es la suma de los creyentes en Olot, en Barcelona, en la China, en la India, en donde quiera que haya personas que creen en Cristo, son parte del cuerpo de Cristo. Y cuando uno cree en Cristo por la fe, el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, colocándonos en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso hay tal énfasis en las Escrituras de que somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Que somos un cuerpo, que nadie puede decir a otro no te necesito, ¿verdad? Como ilustra, ni el ojo puede decir a la oreja no te necesito, ni la mano al pie. Todos son necesarios en el cuerpo de Cristo, todos somos útiles en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia del Señor, ¿verdad? Y la Iglesia en cualquier lugar, en todos los tiempos, forman parte del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos coloca. Cristo se presenta a sí mismo como la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Cristo es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza de la Iglesia. Y todos los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. Distintos los unos de los otros, diferentes en dones, pero unidos en Cristo.
La posición del creyente en el cuerpo de Cristo nos hace uno juntamente con Él. Formamos parte de ese cuerpo de Cristo, somos uno con Él y Cristo es la cabeza. En 1 Corintios 12:13, fijaros que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. O sea, no es aquello de buscar una experiencia especial, no, esto es algo que el Espíritu ha hecho con todos aquellos que por la fe han creído, hemos creído en Cristo. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo, judíos y griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. El Espíritu es quien nos introduce o sumerge en Cristo. Y estamos de tal manera unidos a Cristo que cuando el Padre nos mira a nosotros ve a Cristo. La justicia de Cristo viene a ser nuestra. Nos dice en Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, si estamos en Cristo. Si hemos creído en Él por la fe, si hemos entregado nuestras vidas a Él, estamos en Cristo. Y nos dice la Escritura que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, en donde estamos. Si estamos en Cristo, no hay nada en el cielo ni en la tierra que nos pueda separar del amor de Dios. Si estamos en Cristo. En Cristo estamos seguros, estamos a salvo, ya no hay condenación. Pero esa realidad espiritual se refleja en nuestras vidas. ¿Qué dice ese versículo 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y continúa diciendo, de Cristo estáis revestidos. Es una realidad que se refleja en nuestra vida. De Cristo estáis revestidos. Expresa nuestra unión con Él. El Espíritu Santo despoja al creyente de su ropaje pecaminoso y le reviste de Cristo. Como dice aquella canción, aquel himno, ¿verdad? Su manto por el mío, Él cambió. Jesús cogió mi manto de pecado, lo puso sobre sí y con Él fue a la cruz del Calvario. Y el manto de su justicia, Él coge y me lo pone a mí, porque he creído en Él. Y eso lo hace con todos los cristianos, ¿verdad? Hemos sido revestidos de Cristo. La justicia de Cristo está en nosotros. Y esto es una obra que Dios hace en el corazón. Por eso cuando el Padre ve a un hijo, está viendo al Señor Jesucristo. Porque la justicia de Cristo nos ha sido imputada, ¿verdad? De Cristo estáis revestidos. El cristiano que ha sido revestido de Cristo experimenta el poder transformador de Dios en su vida. Hay cambios en la vida del cristiano. ¿Y cuándo concluye? Cuando estemos en la presencia de Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto, el cristiano, por muy maduro, por muchos años que tenga en el Señor, siempre hay cosas de ir cubriendo en su vida. Siempre hay esa batalla espiritual de los pensamientos, de actitudes, de acciones, de tantas cosas, y eso nos acaba hasta que no seamos totalmente glorificados en la presencia de Dios. Pero hay ese poder transformador en la vida por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Dios transforma nuestras vidas y nos hace más de acuerdo al carácter del Señor Jesucristo. Debiera de ser tal la transformación que cuando las personas nos vean a nosotros, piensen en Cristo. ¿Qué actitudes tenemos? ¿Cómo reaccionamos a situaciones, a las injusticias? ¿Verdad? Tenemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Hacemos eso nosotros. Cuando sufrimos una injusticia, enseguida, ¿verdad? Enseguida salta algo delante de nosotros. Me han humillado, me han ofendido o me han hecho, ¿verdad? Y Jesús, vemos y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos el ejemplo de Jesús. Y lo que se tiene que ver en tu vida y en mi vida, si realmente estamos en Cristo, es el carácter de Cristo. Y sobre todo en las reacciones. Porque cuando pensamos en algo que voy a hacer o que voy a decir, y ya lo tenemos pensado, pues muy bien. Pero a veces hay reacciones, ¿verdad? Que te salen, el típico ejemplo de que alguien te se cruza con el coche y de repente, ¿verdad? Las reacciones, ¿cómo reaccionamos? Cuando alguien te dice una cosa que te ofende, ¿cómo te lo tomas? ¿Cómo lo recibimos? ¿Lo cojo como el Señor lo cogería?
con mansedumbre en el corazón, confiando en el Señor en todo tiempo, o explotamos y esquichamos a todos los que están alrededor, que a veces es lo que pasa, ¿verdad? Y después, ¿sabes qué pasa? El Espíritu Santo te dice, mira lo que has hecho. ¿Y sabes qué te toca? Después tienes que ir al hermano y decir, oye, perdóname por lo que te dije, porque no estaba bien, o la actitud que tuve, o de la forma que te lo dije, y tienes que andar pidiendo perdón y enmendando los errores, ¿verdad? Por eso tenemos que estar empapados de la palabra de Dios, y por eso tenemos que ser conscientes de que estamos en Cristo, y responder a las cosas en la vida con el carácter de Cristo, ¿verdad? Los deseos, prioridades, anhelos son orientados a la nueva vida en Cristo. Y esto ha de ser una realidad en la vida de todo hijo de Dios. ¿Cuáles son las prioridades en mi vida? ¿Qué prioridades tengo en mi vida? ¿Qué deseos tengo en mi vida? ¿Son las cosas espirituales lo que más me importa? ¿Qué busco yo en este mundo? ¿Qué pretendo conseguir? ¿Verdad? Las prioridades, los anhelos, los deseos, todo es orientado en la vida del cristiano hacia a esa nueva vida en Cristo. Por eso nos dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no podemos tener los mismos deseos ni las mismas prioridades que teníamos antes de estar en Cristo. Porque antes estábamos alejados de Dios, ¿verdad? Pero ahora, por la gracia de Dios, hemos sido colocados en Cristo. Y estar en Cristo es estar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y coger las enseñanzas de la palabra de Dios y aplicarlas a nuestras vidas, ¿verdad? Esa es una realidad espiritual. Ahora la pregunta es, ¿esa realidad real en mi vida? ¿Es así realmente? A veces es que nos vienen pensamientos, dice, muy, si lo analizas, esto no está bien, ¿no? Pensamiento que te viene, no está bien este pensamiento. Dices, no, esto no es lo que el Señor haría, ¿no? En una situación donde enseguida tu hombre carnal te dice, pues haz esto. No, es que eso no es lo que el Señor haría. Eso es un parche. Eso es la salida fácil al problema, ¿no? No, yo tengo que pensar cómo voy a actuar, cómo lo haría Jesús, ¿verdad? ¿Cómo lo haría Jesús frente a esto, no? Y imitarle a Él. La palabra de Dios nos invita, ¿verdad?, a andar. Aquel que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como Cristo anduvo, ¿verdad? Ya he mencionado que hemos sido comprados por precio con la sangre de Cristo, que le pertenecemos a Él, y nuestro anhelo debe de ser el carácter de Cristo se haga evidente en nuestra forma de vivir. Y es tal, nuestra unión con Cristo es tal que se diluyen nuestras particularidades. Versículo 28 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿En dónde? Cristo. Ya no hay diferencias, ¿verdad? Todas las particularidades se diluyen, ¿verdad?, cuando estamos en Cristo. En cuanto a la salvación, no hay distinciones raciales, sociales ni de género. Y lo vemos aquí claramente. Ya no hay judío ni griego, ¿verdad?, ni gentil. No, los judíos, ellos seguían con lo suyo. Ellos seguían con lo suyo. No. La Torá, la ley, la fiesta, los alimentos, los animales inmundos, la comida, todas estas historias. Ya no hay judío ni griego. O sea, ya está. Ha venido ya el Señor Jesucristo, ya ha pagado por nuestros pecados. Por la fe en su nombre es que podemos tener salvación. Ya está, todo eso es del antiguo pacto, ¿verdad? Las diferencias quedan abolidas en Cristo entre judíos y gentiles. Los judíos son pecadores igual que los gentiles. Los judíos necesitan a Cristo para ser salvos igual que los gentiles. El Evangelio salva a los judíos de la misma manera que a los gentiles. Los judíos que creen en Cristo son parte de la iglesia igual que los gentiles.
ya no hay diferencia, dice la Escritura. La palabra de Dios nos dice en Efesios: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué es lo que vemos? De los dos uno, judíos y gentiles, uno en Cristo, la Iglesia del Señor. En Romanos 1:16 dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todo aquel que cree, al judío y también al griego. Romanos 3:22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pueden leer los primeros 3 capítulos de Romanos, que vemos que Pablo expresa que los judíos están perdidos en sus pecados y los gentiles también, y que solo hay esperanza en Cristo, para los judíos y para los gentiles. Dice: porque no hay diferencia. Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Lo veis? No hay diferencia entre judío y griego. Así que para ser salvos por medio de Cristo, poco importa que seas judío, gentil, chino, árabe, mexicano, español, o sea, de donde seas. Da igual. Todos estamos, aquellos que creen por la fe, sea de donde sea, ya no hay diferencia, estamos en Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos, sea de donde sea. En el Evangelio esas diferencias raciales desaparecen. Diferencias sociales, habla de esclavos y libres, ¿verdad? Versículo 28. No hay esclavo ni libre. Una de las grandes diferencias de la sociedad en los tiempos del Antiguo Testamento eran los esclavos y los libres. Habían muchos que eran libres, pero había una multitud que eran esclavos, ¿verdad? Había muchas personas libres, pero una multitud de esclavos. Aristóteles, filósofo griego, él dijo que los esclavos eran meros instrumentos de trabajo que respiraban. Así veían a los esclavos. Es como una herramienta. Pero el martillo no respira y el esclavo sí. Es la única diferencia. Es una herramienta para hacer el trabajo. Así es como consideraban en aquella cultura, en aquella sociedad, a los esclavos, ¿verdad? Tú haz tu trabajo, respira, porque tienes que respirar, pero tu trabajo es calladito, ¿verdad? Y era el Evangelio que nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ¿verdad? Esas diferencias sociales desaparecen. En Cristo, tanto ricos como pobres, libres como esclavos, intelectuales como personas sin estudios, todas esas personas, si vienen a formar parte de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, están colocadas ahí por el Espíritu Santo, en Cristo. Por eso pueden haber fuera de la Iglesia muchos estatus sociales, ¿verdad? Esta es una persona de estudios, este tiene una posición social, este tiene un reconocimiento, este tiene, yo qué sé, este es millonario, o este es pobre, o este es un inculto, este no sabe ni leer. En la Iglesia todo eso desaparece. En la Iglesia somos hermanos, todos. Somos personas que hemos sido salvos de la misma manera, por la fe en el Señor Jesucristo. No hay un banco para los ricos y uno para los pobres. Y no hay un lugar para los que saben leer y otro para los que no. En la Iglesia somos hermanos, miembros los unos de los otros, y estamos en Cristo. Y por eso es que desaparecen, ¿verdad?, esas diferencias sociales. Hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, por el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en Cristo. Formamos parte, como lo ilustra la Escritura, de una familia, ¿verdad?, hermanos los unos de los otros. Tenemos el ejemplo de Filemón, ¿recordáis?, ¿verdad?, la epístola que Pablo escribió a Filemón. Filemón era el dueño, Onésimo era el esclavo, ¿verdad? ¿Y qué le dice Pablo? Trátalo como a hermano. Trátalo como a hermano, no como a esclavo. Y a Onésimo
lo mismo, él es tu hermano, pero es tu dueño. O sea, sírvele mejor, porque es hermano. Aquel que se beneficia de tu trabajo es hermano en la fe. Sírvele mejor que a otro, ¿verdad? Trátale como hermano. Ahora viene el punto quizás más conflictivo, que sería la diferencia de género. No hay varón ni mujer. ¿Cómo lo coges esto, verdad? No hay diferencia de género en cuanto a la salvación. Tanto hombres como las mujeres necesitamos a Cristo para ser salvos. Cristo vino a salvar a los hombres, Cristo vino a salvar a las mujeres. Los hombres que creen son parte del cuerpo de Cristo, las mujeres que creen también son parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Tenemos el mismo Salvador, el mismo Señor, el mismo Espíritu, formamos parte de la misma Iglesia, hermanos en la fe, etcétera, etcétera, etcétera. En el ministerio de Cristo, en la tierra hubo mujeres que le seguían y le que ayudaron en su ministerio, ¿verdad? Recordáis en los evangelios, las mujeres le servían, ayudaban a Jesús en su ministerio. Y a lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado un papel muy importante que sin ninguna duda el Señor honrará. Y en Cristo desaparecen las diferencias de género. Lo que pasa es que si nos quedamos aquí, te dirían, pues yo quiero ser pastora. Bueno, ya las hay, ¿no? Pastoras, y no sé si hay apóstolas o apóstolas, o mujeres apóstoles, o en fin, no sé cómo decirlo, ¿no? No podemos ignorar la enseñanza de las Escrituras en cuanto al rol, al papel, al lugar que deben ocupar las hermanas en la Iglesia, ¿verdad? Las hermanas sirviendo al Señor en la Iglesia son de gran bendición. Pero el problema es cuando el feminismo mundano se introduce en la Iglesia, altera el orden divino y no honra a Dios. Dios no puede ser honrado. Cuando una mujer está ocupando un lugar que no le corresponde según las Escrituras. En cuanto a la salvación, ¿verdad? Desaparece. Ya no hay hombre ni mujer, ¿verdad? Somos almas que hemos creído en Cristo. Pero hay suficiente luz en las Escrituras en cuanto al papel que la mujer y el hombre han de desempeñar en la Iglesia, ¿verdad? Diferentes roles. Pablo menciona, vamos a verlo, en el último capítulo de Romanos. Pablo en este capítulo 16 está haciendo salutaciones a los hermanos en Roma. Y fijaros por un momento el papel de la mujer, ¿vale? Vamos a leer cómo escribe Pablo y cómo saluda a ciertas mujeres, ciertas hermanas. Versículo 1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Romanos 16, 1. Y dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esto está hablando Pablo de Febe, una hermana que era diaconisa que servía en la iglesia de Cencrea. Sigues en el versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo no menciona solo a Aquila, menciona a Priscila y Aquila, ¿verdad? Matrimonio, que expusieron su vida por mí. Luego más adelante podemos saltar, versículo 6. Saludad a María, la cual, que dice, ha trabajado mucho entre vosotros. El papel de la mujer en la iglesia. Ha trabajado mucho entre vosotros. Más adelante podemos leer versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y aquí que vemos unos ejemplos de hermanas piadosas que en la iglesia están sirviendo al Señor. ¿Y qué es lo que hacían? Servían al Señor. Estaban ayudando, estaban atentas a uno de los requisitos, recordáis, cuando las viudas iban a recibir sustento de la iglesia, les dice, mirar si es una mujer que ha servido, si ha lavado los pies de los santos, ¿verdad? Si ha sido hospitalaria, si ha estado ahí. Entonces la labor de las hermanas en la iglesia es muy grande. Las hermanas pueden orar, las hermanas pueden compartir, las hermanas pueden ayudar, pueden tener el don de misericordia, pero el púlpito está reservado para los varones según el orden divino, según el orden de la palabra de Dios. El Señor escogió a 12 apóstoles,
no escogió a hermanas, las hermanas trabajaban, ayudaban, servían, pero el lugar de liderazgo el Señor lo dio a los varones, ¿verdad? En cuanto a la salvación, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. En cuanto al rol, el papel en la Iglesia es diferente. ¿Por qué? Porque hay suficientes textos en las Escrituras que así lo enseñan y que no podemos ignorarlo. Y si nos damos cuenta, la bendición de Dios no puede estar allí donde no se obedece la palabra de Dios. Donde se altera el orden que Dios ha establecido en su palabra, no puede estar la bendición de Dios. Habrá otras cosas, pero la bendición de Dios no puede estar ahí. Así, por eso decía que este era más conflictivo, porque dices, pero es la realidad que vemos en la palabra de Dios. Tantas hermanas que han hecho servicio, hay biografías. Recuerdo que yo leyó la biografía de la Susana, era la esposa de Spurgeon, gran predicador, y su labor y servicio tremendo. Y han habido misioneras que han estado aquí y allá enseñando a los niños, a otras mujeres, compartiendo el Evangelio, la labor muy grande y de bendición para la Iglesia. Pero hemos de entender dónde el Señor ha colocado las cosas, ¿verdad? Cuando dice, porque no permito a la mujer enseñarme, ejercer dominio sobre el varón, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Bueno, algunos me tirarían piedras por decir esto, ¿no? Pero la palabra de Dios, he citado un versículo de las Escrituras, ¿verdad? Y tenemos que ceñirnos, tenemos que tomar la palabra de Dios y aplicarla de una manera real, nos guste o no nos guste, el orden de Dios así es. Pero hemos visto en estos versículos de Romanos cómo Pablo exalza la labor de aquellas hermanas, Trifena, Trifosa, y quiénes son, y qué han hecho. Han trabajado mucho en el Señor. Y la hermana Pérsida, ¿qué ha hecho? Ha trabajado, ha ayudado, ha servido, ha hospedado. Una labor muy grande dentro de la Iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Versículo 39 y último, perdón, 29, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Este es el resumen de todo lo que hemos estado viendo. Si somos de Cristo, le pertenecemos, porque hemos sido comprados por precio, y entonces podemos estar seguros de que somos del linaje de Abraham. ¿Cómo puede ser esto? Somos del linaje de Abraham. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Linaje de Abraham sois. ¿Cómo puede ser esto? Yo no soy judío. Esto solo puede ser por la fe. Por la fe. Es la fe en Cristo la que nos hace ser del linaje de Abraham, los de fe, los que son de la fe. Dice en Romanos 4:16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿De quién? De los judíos que creen y de los gentiles que creen, ¿verdad? Es por medio de la fe que podemos ser considerados linaje de Abraham, por medio de la fe. Fijaros ya, para concluir, los versículos en Gálatas 3, los versículos del 6 al 9, Gálatas 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, y fijaros ahora, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, fijaros lo que nos dice aquí. No es por línea sanguínea, que somos hijos de Abraham, sino es por fe. La fe que aquel hombre tuvo, ¿verdad? Aquel que recibió las promesas de que vendría la bendición de Dios al mundo entero, esto es en su descendencia, en el Señor Jesucristo.
Y en Cristo la bendición que Dios le dio a Abraham alcanza a todo el mundo. Así que sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. A veces hay a mi entender, un sobreénfasis, sobre todo lo que estamos viviendo hoy día con el pueblo de Israel, ¿no? Con los judíos, que son los hijos de Abraham. Pero, ¿os acordáis cuando Jesús le dijo a los fariseos, o hablando con los fariseos, le dijeron, Abraham tenemos por padre? Eran fariseos, eran del linaje, ¿verdad? Eran de los descendientes de Abraham. Y Jesús les dice, vuestro padre es el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Se lo estaba diciendo a descendientes físicos de Abraham, pero no espirituales. Vosotros no sois hijos de Abraham, sois hijos de vuestro padre el diablo. Vosotros sois incrédulos, ¿verdad? Así que, ¿cómo es el linaje de Abraham? Es por medio de la fe. Es por medio de la fe que podemos ser descendientes, o como dice aquí, estos son hijos de Abraham, por medio de la fe. Y heredero de las bendiciones que Dios dio a Abraham. Y como digo, esto solo es posible en Cristo y solo por Él. No hay mayor bendición que tener a Cristo como Señor y Salvador. Y estos argumentos que Pablo presenta aquí a los Gálatas son argumentos que va como clavando un clavo, ¿no? Y va clavando y vuelve a clavar y vuelve a machacar el clavo, va hincando desde diferentes perspectivas y diferentes ángulos. Está mostrándole a los Gálatas la fe en Cristo. Dejaos de las fiestas, dejaos de los sacrificios, dejaos de que tenéis que hacer esto, de lo otro, de circuncidaros, dejaos de todo esto. Es la fe en Cristo, y solo eso es lo que os hace estar en Cristo, ¿verdad? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y más adelante veremos cómo sigue. Otro argumento habla acerca del heredero, ¿verdad? Por eso lo veremos más adelante. Pero está dando énfasis, está dando argumentos. Miradlo así, miradlo así, miradlo así, miradlo así, miradlo así. Daos cuenta de que eso que os están anunciando no es el Evangelio de Cristo, es otro Evangelio. Y si algunos anuncian de otro Evangelio, dice, ¿verdad? Sea anatema. El Evangelio no puede ser manipulado, no puede ser hecho a medida, al gusto. No, el Evangelio es el que es, y hay que respetar lo que Dios ha revelado a través del Evangelio en su palabra. Así que espero que esto nos ayude a considerar, a meditar las grandes bendiciones que tenemos por estar en Cristo. De que tenemos tantas promesas, ¿verdad? Tenemos una esperanza gloriosa, y al Dios creador del universo lo tenemos tan cerca como nuestro Padre celestial, con quien podemos tener comunión, ¿verdad? Pero vamos a acabar en oración.